Shalom a todos. En el video de hoy vamos a continuar con nuestras historias sobre la literatura clásica de la nación judía. En este caso en particular vamos a mencionar el relato de el Egel, lo que en español se conoce como el becerro de oro. Este incidente que está relacionado realmente en continuación con el video previo donde conversamos acerca del pacto del Sinaí. Lo que sucede luego de esto es que cuando Moshe Rabbenu sube a la montaña por 40 días, la nación no ve a Moshe, piensan que Moshe se demora demasiado, comienzan a preocuparse de que no saben qué le puede haber pasado a Moshe. La nación se llena de miedo. Están, imagínense, en medio de un desierto y ahora se ven quizás abandonados, solos, no saben qué ha pasado con este hombre y tienen temor. Pero lo que sucede realmente es interesante porque el relato nos dice de que la nación se congrega alrededor de el que está el segundo después de Moshe, que en este caso es Aarón, su hermano, y le dicen que realmente quieren un sustituto, quieren que les haga un dios. Y cuenta el texto que Aarón está, imagínense, acorralado por toda esta nación y les dice: tráiganme todas sus prendas que tengan de oro ante mi presencia. Hay quienes dicen que Aarón quizás hizo esto por la presión y al decirle y pedirle oro quizás trató de ganar tiempo pensando que la gente no iba a dar el oro así como así porque, no sé, pensaba que era demasiado valioso. Y Aarón se sorprendió cuando la gente más bien al poco tiempo llegó y empezó a depositar montones de sus joyas, aretes, etcétera, para que les hiciese este dios. Y cuenta el texto que Aarón tomó todas estas piezas de oro, joyas, etcétera, las fundió y salió un becerro que se llama el becerro de oro. La gente comenzó entonces a danzar y a bailar y a decir: escucha, oh Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y aquí hay detalles interesantes. El autor en el libro plantea una inquietud y él comenta y dice: bueno, hay personas que comentan que solamente creerían en Dios si ven un milagro. Y el autor comenta: pero bueno, ¿acaso es suficiente eso para el ser humano? La nación de Israel ha sido testigo ocular de milagros incontables. En esta ocasión el pueblo había visto las 10 plagas de Egipto, liberación milagrosa a través del Mar de Suf, el Mar Rojo, las aguas se abrieron, la revelación del Sinaí con toda aquella la voz de Hashem. Y aún así, la nación había visto todo aquello. ¿Creía o no creía en Dios? Pero entonces, ¿cómo fue que ahora crean este becerro y le dicen: escucha, oh Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto? Algo aquí que no encaja, que no parece tener coordinación. Es como si la fe pudiese estar alejada o desconectada quizás de las acciones que Hashem toma. ¿Cómo puede ser tal cosa? Lo interesante es que cuando la nación dice: este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, ¿en qué cabeza razonable cabe tal cosa? ¿Cómo puede alguien pensar que ese becerro fue el que lo sacó de Egipto cuando una estatua que habían acabado de hacer hacía poco tiempo ellos mismos? Nadie en su sano juicio se hubiera creído aquello. Si ellos mismos habían hecho aquel becerro, aquel Egel. Lo interesante de los comentaristas es que al parecer ellos no creían en realidad que aquella deidad fuera en realidad un reemplazo de Dios, sino un reemplazo de Moshe Rabbenu, por precisamente esas palabras. Porque aquella estatua la habían creado ellos en ese momento. No podía haberlo sacado de la tierra de Misraim. Pero como Moshe Rabbenu se demoraba, pensaron que había muerto o desaparecido. Ellos querían un representante físico que podían ver y podían tocar inmediatamente, ahora, porque Moshe ya no estaba. Alguien que pudiera hacer una conexión con Dios, con la deidad. Tal y como la nación iba a Moshe y Moshe se comunicaba con Hashem, ahora ellos veían que este becerro, este Egel, podía ser el medio para comunicarse con Hashem. Y es interesante que las personas que creen, por ejemplo, en ídolos o en estas estatuas o en santos, etc., piensan lo mismo. Piensan que esa estatua es el medio para comunicarse con Hashem. Cuando esta gente oran, por ejemplo, a diferentes santos o imágenes, creen que esa estatua
es un intermediario entre ellos y Dios. Creen que pidiéndole esa estatua lo que representa va a interceder ante Dios por la persona. Y es probable que eso es lo que haya pensado la nación cuando hicieron el becerro, el Egel. No que era Dios de verdad, sino que era el intermediario, como reemplazo de Moshe que no estaba. Un dato curioso que mencionan los comentaristas a este respecto y que quizás es una manera diferente de pensar a lo que normalmente se escucha o normalmente uno puede pensar cuando lee literalmente el texto. Pero cuando pone un poco las neuronas a funcionar quizás pueda comprender. Lo interesante de esto es cuando Hashem ve lo que está aconteciendo, se monta en cólera y le dice a Moshe: mira lo que están haciendo la gente que tú trajiste o que sacaste de Egipto. La pregunta es: ¿por qué Hashem le dice la gente que tú sacaste? ¿Acaso no fue Dios el que sacó a la nación? ¿Por qué está diciendo que la culpa como que es de Moshe por haber sacado a esa gente? ¿De quién está hablando Hashem? ¿A quién se refiere? Así lo dice literalmente el pasuk. Estamos hablando del libro de Shemot, el capítulo, en este caso 32. Cuando Hashem le dice a Moshe directamente, le dice: las personas que tú sacaste de la tierra de Egipto están actuando de forma corrupta. Es interesante. ¿Por qué le dice a la gente que tú sacaste? Los sabios comentan, y ya hemos hablado de esto en otros videos, que hubieron ciertos individuos que vinieron con Israel, que eran en muchos casos los antiguos magos del faraón, miembros de la corte, egipcios, que cuando vieron el poder de Moshe Rabenu, se unieron a la nación de Israel, no eran de la nación, pero por querer aprender los poderes o los secretos de la magia, supuestamente como veían ellos los poderes de Moshe Rabenu, no por sinceridad, sino para aprender estas técnicas secretas y todo aquel poderío, se unieron a la nación de Israel. Y al parecer fueron estas personas los que también incitaron al pueblo a pedir aquel becerro, aquel estatua y toda aquella realmente locura. Estas personas son los que llamamos los Eres Rab. Personas que Moshe, sin consultar a Dios, convirtió en este caso a la nación, al judaísmo, a la nación de Israel, llegaron a formar parte del pueblo, pero fue Moshe Rabbeinu el que los convirtió sin consultar con Dios. Y por eso es cuando en el texto dice claramente, cuando Hashem le recrimina a Moshe y le dice: la gente que tú sacaste, yo no te dije que hicieras eso. Y son estas mismas personas, los Eres Rab, que más tarde fueron castigados y qué sé yo, los que incitaron al pueblo a hacer esto, y sus descendientes, como comentan los sabios, están hasta este día mezclados entre la nación de Israel. Y ahí vienen los místicos y los cabalistas y dicen que los Eres Rab son los que van a oponerse al Mashiach, al Mesías, y son los que causan división y problemas, y muchos son grandes rabinos, hajamim, etc. Es interesante este punto y lo menciono como dato curioso. Acontece que Hashem le dice a Moshe: ve inmediatamente, y habla, está furioso. Moshe baja y realmente cuando ve la escena también monta en furia, lanza las tablas, las rompe, manda a agarrar a los que estaban en aquel acto que no era correcto. La tribu de Leví se había mantenido leal. Los hombres sacan sus espadas y matan, le dan muerte a 3,000 personas. Y a los restantes Moshe Rabbeinu les castiga porque demuele completamente aquel becerro de oro, y el polvo que queda lo mezcla con agua y lo obliga a la gente que se traga aquello como castigo. Y lo interesante a este respecto también es que comentan los sabios es que él después habla con Aarón, su hermano, y le dice: ¿cómo has caído y cómo dejaste que hacer lo que la gente te pedía? Aarón le dice: la gente vino a mí, puso presión y me dieron sus joyas, el oro, yo tiré esto al fuego y salió un becerro, el Egel, como decimos en hebreo. Pero aquello, por supuesto, no estaba tan claro. Y lo interesante de esto es que, por supuesto, luego tanto los levitas como Aarón se ponen de parte de Moshe Rabbeinu, y es algo que está a su favor. Los sabios comentan que hasta este día todavía llevamos la carga o el pecado del Egel, del becerro de oro, todavía lo estamos cargando hasta este día. No solo eso, todos los días en la tefilá de la mañana, Shaharit,
Todos los días, en los rezos nuestros, de acuerdo a la tradición sefaradí, hay una sección que se llama los 10 recuerdos diarios que todo judío debe recordar cada día. Y entre esos recuerdos diarios está recordar el Egel, el pecado del becerro de oro. Hasta este día, todos los días, los recordamos en los rezos de la mañana, este pecado que cometieron nuestros ancestros. Lo interesante de esto es que Moshe luego regresa a la presencia de Hashem. Hashem está furioso y le dice a Moshe: voy a borrar a esta gente, voy a eliminarlos y voy a crear una nueva nación a través de ti. O sea, una nueva nación de Israel a través de Moshe. Moshe Rabenu confronta a Dios, desafía al Creador y no está de acuerdo y le dice: si vas a hacer tal cosa, bórrame a mí también del libro que escribiste. O sea, si los vas a eliminar a ellos, elimíname a mí también. ¡Wow! Desafiar al Creador, a Dios en persona. Esa es la capacidad y viene también a significar la acción del judío. El pueblo de Israel ya lo dice: hijos de Israel. Israel significa el que contiende con Dios, como nuestro patriarca Jacob. Pero no solamente contiende con Dios, no solamente desafía a Hashem, sino que prevalece, vence y es capaz de revocar sentencias y juicios de condena contra la nación y cambiarlos en forma de misericordia para la nación. Y eso fue lo mismo que hizo Moshe. No estuvo de acuerdo con Hashem y le dijo: si vas a eliminarlos, elimina a mí también. Hashem, cuando vio tal cosa, tuvo que cambiar inmediatamente, cambió de opinión y le dijo: no voy a hacer tal cosa, sino que solamente voy a castigar a los que estuvieron involucrados en esta locura o en este pecado. Lo que nos muestra otra vez que el judío tiene también constantemente esta lucha con su mismo creador. Es capaz de desafiar a Dios y hacer que Hashem obedezca, en este caso, lo que la nación está exigiendo. Así, alguien puede pensar que esto casi que de locos. Alguien que desafía a Dios y hace que Dios obedezca. Este es el espíritu de la nación de Israel. Por eso es que también a nuestros ancestros se les llama de dura cerviz. Pero es porque no se quedan quietos, y en muchos casos, si tienen que desafiar a Kadosh Baruj Hu mismo, lo hacen. Y en este caso, si la causa es justa, Hashem obedece, como en el caso de nuestro patriarca Jacob, que fue vencedor, como en el caso de Moshe Rabenu, que Hashem escuchó su voz y cambió su veredicto, y como muchísimas historias más que se han revocado sentencias de juicio sobre la nación de Israel. Y a este respecto realmente son comentarios súper interesantes que nos muestran otra vez este episodio del becerro de oro, que realmente a veces también uno puede fácilmente culpar a la nación y decir: mira lo que hicieron, esto y lo otro. Pero esto nos demuestra de que aun cuando una persona es capaz de ver milagros con sus propios ojos, siempre puede ser vulnerable a caer y a cometer un error. Porque es cierto que este pecado de la idolatría es grave, pero a veces uno como individuo también comete estos errores y pecados que también son pecados en sí mismos, que son acciones negativas, que Hashem las condena. Y una acción negativa por otra es lo mismo, es pecado igual. Aunque alguien puede decir que alguno que es mayor, que otro es menor, pero es un pecado. Por tanto, a veces uno no puede tampoco juzgar a otras personas o juzgar a la nación de Israel inmediatamente, condenar a la gente, no, porque uno mismo también es pecador. Entonces, son detalles interesantes, lecciones que se mencionan en esta sección, en este relato del Egel, del becerro de oro. Mamash, lecciones increíbles. Y otra vez, esta es una historia que, como parte primeramente de la nación de Israel, hoy día es sin duda una de las historias más conocidas de toda la historia. Por todo el mundo se conoce este relato del becerro de oro. Y mamash, lecciones realmente interesantes e increíbles que se extraen continuamente de estos relatos. Hasta aquí este vídeo. Gracias a todos por la atención. Bezrat Hashem, nos veremos en un próximo encuentro con más historias relacionadas con la literatura judía, historias que tienen un carácter universal. Gracias a todos, shalom y bendiciones.